un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, la segunda de esta mañana. Estamos junto a Rodrigo Vergara, a esta hora también con Paula Molina, y queremos hablar de la reforma constitucional de seguridad del gobierno que abrió en pocos días un flanco harto más amplio de lo esperado. Tiene reparos en la oposición, claro, entre los libertarios, la oposición amigable, y también dentro del oficialismo. El principal foco está en el nuevo estado de excepción de seguridad pública y en la amplitud de las facultades que entregaría al presidente de la República. Queremos analizar esta reforma y más ampliamente la agenda contra el crimen organizado, la ACOT. Queremos conversar con el abogado Luis Cordero, ex ministro de Seguridad Pública, antes ministro de Justicia del presidente Boric. ¿Cómo está, abogado? Muy buen día. Días. Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Buen día. Muchas gracias. Hola, Luis, gracias por venir. No, por favor. Entremos de lleno a la propuesta del Ejecutivo que tanto debate ha generado. Yo sumaría además que se da en medio de este concepto o esta discusión en torno a si es o no, o si estamos o no frente a un gobierno de ultraderecha, como se ha planteado en algunas columnas. El otro día veíamos que el propio presidente, como anticipándose a esto, en la Federación de Medios, defendía sus credenciales democráticas. Él decía, no me tachen de liberal porque yo no me he comportado así. ¿Ve algún atisbo en esa línea, en esta reforma? ¿La considera peligrosa? ¿Cómo la calificaría? Ahora, esta es una reforma, yo sé que ustedes han puesto en la introducción el énfasis en estado de excepción, pero yo diría que esta es una reforma que es técnicamente muy deficiente. O sea, antes que uno quiera hacer una discusión política, es técnicamente muy deficiente. Y en segundo lugar, es institucionalmente muy peligrosa en el fondo. Porque lo que en rigor uno, si uno quiere analizar con rigurosidad la composición de la reforma, uno tiene que mirarla en su globalidad. Y yo la segmentaría en 4 secciones, ¿no? La primera tiene que ver con que tiene una disposición que es completamente inútil, que es incorporar en la Constitución como fin o obligación del Estado el tema de seguridad. Entre otras cosas porque es una interpretación pacífica que eso es así, es un hecho bastante público y evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema lo orienta de esa manera. Entonces, en esa regla es completamente inútil. La segunda, que fue objeto de todo el debate previo, a propósito de estos borradores, y que luego algunas de esas reglas mantienen en el proyecto de reforma constitucional, es lo que uno podría denominar muerte civil, ¿no? Es decir, a los condenados por crimen organizado y terrorismo, tienen estas sanciones que no se aplican solo durante la pena, sino que 15 años también con posterioridad y que afectan, aunque hoy día lo reenvían a la ley, pero esencialmente es eso, a derecho a la salud, educación, previsión y trabajo. Y eso técnicamente es muerte civil porque es aplicar una sanción bajo umbrales de subsistencia en el fondo. Y es contraintuitivo cualquier idea de reinserción en el fondo. La tercera tiene que ver con el estado de excepción, que yo creo que no tiene parangón ni siquiera los marcos normativos que nosotros tenemos en la actualidad. Y además lo que se pretende se puede llevar a cabo con la legislación aprobada. Y por último, que no es trivial y que yo creo que da cuenta de que la reforma en su conjunto es institucionalmente peligrosa por estas razones de desproporción del poder, pero en segundo, porque no responde a ninguna estrategia, creo yo. Esta regla que permite la calificación política para entidades de crimen organizado y terrorismo con acuerdo. El listado que se quiere hacer. Y eso es que de verdad cuando lo leí, es cierto que nosotros tenemos en el derecho comparado iniciativas donde esto es posible mediante vía administrativa. Es muy conocido lo del caso de Estados Unidos, el caso de Canadá. Pero una figura donde el Senado participa, o el órgano político, es una calificación política, solo existe en Reino Unido, que es una regla muy discutida, que el último caso es el caso de Palestine Action, y que ha terminado transformándose más bien en una discusión sobre un listado y la persecución de el derecho a la protesta y a la audiencia civil. Pero además, en todas las experiencias, ¿por qué existe esa regla? O sea, perdón, el riesgo de persecución política. Claro, pero además, ¿por qué existe esta regla? Esta regla de poder declarar en vía administrativa separado de lo judicial. Tiene un propósito y es fundamentalmente hacer aplicable las restricciones de financiamiento y de ocupar el sistema financiero. Por lo tanto, tiene que ver con inteligencia financiera. Y de hecho, cuando se aplica, se utiliza información de inteligencia, no información judicial. Bueno, esta es una administración que prefiere mirar de lejos los temas de inteligencia financiera. Entonces, no solo es deficitario en cómo está diseñado, sino que además no responde a ninguna estrategia. Entonces, acumulada es un proyecto
inútil, deficiente, muy deficiente técnicamente. Yo de verdad estoy muy sorprendido desde el punto de vista técnico, simplemente desde el punto de vista de derecho público, y tercero, institucionalmente muy peligroso. Ahora, usted ha tenido varias reuniones con el ministro Arrau. Entiendo que tiene una buena relación, cordial, y de, no sé si de trabajo, pero al menos de cierta cercanía. ¿Cómo explica que ese proyecto haya salido de ese despacho? No lo sé. Yo con el ministro Arrau efectivamente me reuní en varias ocasiones. Él sabe mi posición, yo lo he conversado con él y todo el mundo lo sabe. Yo creo que el verdadero desafío que tiene el país en materia de seguridad después del ciclo legislativo, nosotros hemos legislado prácticamente todos los temas, todos. Y luego podemos profundizar por qué en estas partes esta reforma es inútil. Yo le expresaba al ministro Arrau, y yo creo que mi impresión es que él lo comparte, es que el principal desafío que el país tiene en materia de seguridad es gestión pública de seguridad. Generar una reforma constitucional es distraer la atención de lo que debe ser la implementación de un conjunto de normas. Fíjense que nosotros estamos en etapa de implementación de la ley de inteligencia, de la cual no decimos, y de varias de las atribuciones que están reclamándose están ahí. Estamos en plena etapa de instalación de la nueva ley antiterrorista. La ley de seguridad municipal entró en vigencia el 12 de agosto y resulta que en una ley ampliamente demandada, y hasta ahora como que nadie se detiene en lo que está significando esa articulación entre municipios y policías, por ejemplo. Hablamos a propósito del debate de derechos humanos, que yo creo que esto es una reforma constitucional muy compleja en materia de derechos humanos, y la respuesta del gobierno, que es una respuesta muy tradicional, tiene que ver, y los derechos humanos de las víctimas. Bueno, está la Defensoría de las Víctimas, que debería estar en etapa de instalación, y el respecto de la cual también hemos guardado silencio. Y yo podría sumar y seguir. No hay materia, no hay ninguna, que no sea objeto de atención, que no esté en esa legislación, o en alguna que debe salir, como por ejemplo el tema de inteligencia financiera. Si yo promuevo el listado, es relativamente absurdo que mantenga el secreto bancario. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si Chile quiere seguir mejorando sus números, yo creo que los números van a seguir mejorando, las tasas de homicidios siguen a la baja, los delitos violentos también. Lo que nosotros necesitamos es seguir aplicando gestión. Tenemos que hacernos cargo de un problema bien estructural. El presidente Boric presentó el proyecto de ley, que es el de ampliación de la carrera de carabinero, y generar incentivo ahí. La administración del presidente Kast presentó indicaciones. Entonces, hay mucho músculo estatal sobre el cual trabajar y no distraerse en algo que tiene estos déficits, pero además que yo creo que está exponiendo debilitar a una administración en temas de seguridad. Al final del día no solo perjudica al gobierno de turno, sino que perjudica al Estado de Chile. Y yo creo que ese debiera ser el foco. Por eso creo que esto es una reforma que tiene muchos déficits técnicos, políticos, pero también de gestión. Luis Cordero, el expresidente Boric dijo que en los hechos lo que se está creando es un estado de sitio de 240 días. ¿Es jurídicamente correcta esa comparación o una exageración política? Perdón, porque el estado de sitio ya existe en la legislación. La última vez que se aplicó fue después del atentado a Pinochet y claro, tiene toda esa carga histórica, ¿no? De años muy duros, de un estado de sitio muy sangriento en su momento. Pero además, para mirar, mire, si uno comparara esta reforma con el texto original de la Constitución del 80, uno diría, es como reivindicar eso, y además si uno mira, pero tendría que combinarlo con la disposición 24ª transitoria, en el fondo. A mí me parece, no solo desde el punto de vista de cómo está diseñado, sino de la extensión pretendida, incluso va más allá de los marcos normativos que tenemos en la actualidad. Entonces, lo que en rigor busca ese estado de excepción, y por eso la comparación que hace el presidente desde el punto de vista como de imagen tiende a ser correcta, es mantener un espacio prolongado de tiempo con una intervención muy amplia. Por eso ¿cuál es el gran dilema? Porque mire, en el mundo hay un gran debate desde hace un rato sobre la normalización de la excepción, ¿no? Y esto, entre otras, que lo estamos viviendo en la macrozona. En la macrozona sur, pero que en el caso, en otros países es el caso que pasó después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el 2001. Luego tuvimos Madrid, Londres y París. En el caso de los franceses mantuvieron un periodo de tiempo prolongado, pero luego lo incorporaron a la legislación regular. Pero en general, y producto de la pandemia, esto quedó relativamente instalado. De hecho, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de excepción, estamos hablando de suspensión temporal de derechos esenciales. Y periodos tan prolongados, en términos de intervenciones tan estructurales, esto no es simple emplear dotaciones, en el fondo, genera un efecto de lesividad que es muy complejo. Pero además la pregunta que uno genuinamente debiera hacerse, si se quiere focar, ¿usted necesita esa herramienta para ejecutar lo que usted propone? Y la pregunta debiera ser,
pero ¿en qué estamos con la instalación de lo que se aprobó? Y yo creo que eso es lo relevante. Entonces nos distrae de lo principal. Además se da un indicador, una señal que es muy equívoca, porque la señal equívoca, cuando el sistema político se enfrasca en una discusión sobre la reforma constitucional, es: ¿y para combatir el crimen organizado necesitamos la reforma constitucional? Y la respuesta es no. Y esa es la paradoja. Entonces el gobierno queda atrapado en una acción que requiere en materia de seguridad, en una discusión de debate constitucional, que además rememora, y disculpe, cosa que a mí me preocupó hoy día cuando uno lee la prensa, y esta alternativa de ir a plebiscito es como que estamos reviviendo un proceso constituyente 3.0, entonces es una verdadera locura. Es como que una discusión que el gobierno no está administrando la frontera para poder tener una discusión racional en este ámbito y esencialmente focalizarnos en los desempeños y en la legislación que tenemos aprobada. O sea, es una agenda de seguridad que se le convirtió en una agenda de reforma constitucional. Sí, y eso llama la atención precisamente porque venimos de un largo proceso de discusión respecto a reformas constitucionales, y la opinión pública chilena fue muy clara en decir que no quería grandes reformas de la Constitución 2 veces y en 2 sentidos distintos. Ahora, la pregunta, y la reitero un poco, considerando que usted dice esto ni se necesita para seguridad y además es peligroso. Sí. Y describe, por ejemplo, esta prolongada excepcionalidad que es suspender los derechos de las personas y además por decisión del presidente de la República, independiente de que se está hablando de que eventualmente se podría consultar al Congreso, pero también llama la atención el mecanismo, como sea. ¿No hay aquí una pulsión iliberal de parte del presidente, del gobierno? ¿No hay aquí, en un gobierno que ha tratado de desmarcarse de una descripción como de gobierno de ultraderecha, una pulsión que va contra ideas liberales importantes? A ver, yo creo que, yo en esto quiero ocupar una expresión para mí, desde el ámbito en el cual yo me desempeño, que considero que es técnicamente más adecuada. Yo estos días lo escribí en una de mis columnas, que en verdad es un perfil más bien de legalismo autoritario, ¿no? Lo que usted está haciendo es ocupando herramientas que parcialmente parecieran ser legítimas, pero que reunidas lo que hacen es exacerbar el poder del Ejecutivo con costo a derechos esenciales, en el fondo. Y esa desproporción genera legalismo autoritario. La literatura lo que dice es que cuando los sistemas legales comienzan a hacer eso, comienzan a ser sistemas de excepción Frankenstein, en el fondo, porque usted empieza a sumar cosas y en las costuras es donde se comienza a producir el problema. ¿Qué legalismo autoritario? Legalismo autoritario es que viene una literatura. No, ¿quién es en este caso? En el mundo, ¿a qué podríamos? Mira, es como comenzaron. Cuando lo analizan desde la perspectiva de las ciencias políticas, en el fondo, es lo que comenzó a desarrollar en las reformas legales Orbán, por ejemplo. Es decir, cuando usted comienza a ocupar herramientas del Estado de Derecho, ya no desde el punto de vista de la elección, sino que comienza a ocupar herramientas jurídicas para diseñar otras, que en rigor lo que van haciendo es degradando y descomponiendo el sistema de libertades, aumentando el poder del Ejecutivo. En el caso de esta reforma constitucional, yo por eso creo que hay que tener cuidado, no solo en estado de excepción, sino que mirar la reforma en sus efectos acumulados. Y eso lo que hace es exacerbar el poder del Ejecutivo sin contrapeso. Fíjese que la calificación en el listado por parte del Congreso, usted lo que hace, del Senado en particular, usted hace involucrarse en el Senado a una calificación que es de seguridad, que puede terminar siendo política, y que el referente inmediato, que es el caso británico, es un caso donde hay cuestionamientos efectivamente así, que es Palestine Action, y que ha sido una discusión muy brutal. Que además ese es un caso donde que promovió un gobierno laborista. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, es la pulsión del legalismo autoritario más bien expandido. Y por eso yo creo que hay que tener, en esta reforma, hay que mirar la reforma en su globalidad y no simplemente por secciones, porque el efecto acumulado es el efecto más riesgoso. O sea, perdón, si es que la discusión avanza hacia un plan más acotado, debiera ser en varias cuestiones, no solo en la extensión del nuevo estado de excepción o en las atribuciones del presidente en ese marco. Yo soy de aquellos que yo creo que este proyecto tiene que ser rechazado, no tiene ningún sentido, no agrega nada nuevo, solo distorsiona y puede perjudicar la implementación de la ley, de las leyes vigentes, porque puede dar el mensaje de que nosotros necesitamos reforma constitucional para ejecutar lo que debemos hacer, y eso no es así. Entonces, desde el punto de vista institucional es innecesaria, desde el punto de vista de gestión
puede entorpecer la implementación de la legislación que hoy día está vigente. Entonces yo creo que es una reforma que no tiene sentido que sea despachada en el Congreso. El tema es que hay una consideración política que hacen y un cálculo que hacen todos los parlamentarios, por más que no haya elecciones tan luego, que el tema de la seguridad es una demanda importante y el gobierno la presenta como que esto es parte de esa política y el ministro Arrau ha dicho nosotros necesitamos este cuerpo legal. Yo creo que el cuerpo legal para efecto de gestión en esta reforma es innecesaria y el gobierno lo que ha tratado de hacer ya seamos transparentes. En esto el oficialismo creo que lo que ha buscado es ver si la oposición se divide en los temas de seguridad. Yo creo que eso es lo que está detrás de eso. El problema es que la construcción de una reforma de esa característica es tan excesiva que lo que uno solo puede mirar es que no es razonable apoyarla en los términos que está. Yo creo que eso es lo que provoca y por eso produce el impacto que tiene. Lo segundo es que yo creo que no hay que olvidarse de una cosa. En los indicadores de calidad de Estado de Derecho comparados con los cuales Chile siempre se compara, uno de sus indicadores más fuertes es el de democracia liberal, entre otros de separación de poderes y control del Ejecutivo. Ese es el mejor indicador de Chile en el mundo. Tiene un muy mal indicador en desigualdad, pero un muy buen indicador en democracia liberal. Ese indicador es el afectado con esta reforma. Y la segunda, que yo creo que esto es lo relevante, porque miremos la otra parte de la discusión. El gobierno ha presentado una reforma donde el propio Congreso, o parte del Congreso, está poniendo a él. Entonces, y lo siguiente, hablemos de los alcaldes. Este es un gobierno que tiene elección en el año 2028, para el municipal. Y que el primer test va a ser seguridad a nivel local. ¿Sí? Y la paradoja es que la ley más importante para los municipios, que es la ley de seguridad municipal, ha estado completamente ausente de esta conversación. Pero son los municipios los que están pidiendo a los militares en la calle. Sí, pero desde hace rato. Pero los municipios no están pidiendo desde su reforma gobierno, constitucional, obvio. Pero los municipios no están pidiendo, porque para eso hay una reforma constitucional respecto del que está aprobada y del cual se guarda el silencio, que es infraestructura crítica, que está hecho no en excepción, sino que en un contexto de normalidad institucional, y la pregunta es por qué entonces no utilizamos esa reforma. Entonces, dicho esto, yo creo que estos son tiempos de gestión en seguridad, de no darse gustitos legislativos, porque si la elección es en el 2028, el riesgo que tiene el gobierno, y yo creo que el riesgo para el país es el problema de esto, es que es muy fácil decirle al gobierno, han pasado todos estos años y usted no implementó A, B, C, D y E. Y entonces usted no me puede decir que está pendiente de la reforma constitucional porque va a llevar a cabo muchas de esas iniciativas, no necesitaba la reforma. Entonces, ahora, abogado, buena parte de eso pasa por la oposición, en la medida que sin los votos de la oposición no pasa la reforma constitucional. Sí, yo creo que eso es correcto. ¿Y a usted le preocupa que en la oposición haya división frente a este proyecto? Es una preocupación que es permanente, pero yo miraría con interés lo que está pasando incluso en los parlamentarios del oficialismo. Yo sé que después el diputado Ramírez tuvo que hacer una precisión, pero yo creo hubo una expresión bien categórica el otro día del diputado Ramírez del por qué esta reforma era, de por qué es peligrosa para el sistema institucional, cómo está diseñada y como precedente. Pues yo creo que ese argumento es cierto. Creo que la más asertiva es la de él. Las declaraciones del senador Cruzcoque creo que apuntan al mismo sentido. Yo sé que hay una tentación de analizar casos como esto en una cuestión muy coyuntural. Pero creo que el sistema político se está tomando en serio las magnitudes de lo que significa un debate de estas características, simplemente de poder aceptar en los términos que está planteado. Si el gobierno presentó una reforma constitucional bajo la idea contingente, es decir, bajo excesos para luego negociar en el Congreso, este sería un ejemplo donde los excesos pueden terminar liquidando el propio propósito. Y yo creo que en momentos de agitación, la moderación siempre es una buena consejera. Oiga, abogado. Entonces, yo creo que ese es el momento en el que nosotros nos encontramos. Entonces, yo creo que es bien difícil, estoy pensando en incluyendo el oficialismo e incluyendo también a los parlamentarios de la oposición, partidarios de agendas de seguridad intensa, abrir un espacio de conversación a un tema que puede desequilibrar el sistema de libertades públicas en Chile, que puede ser muy riesgoso. Si salimos de la reforma, la Corte es harto más amplia. Reforma a la ley antibarricada, atribuciones fronterizas, modernización de la PDI, son un montón. Sí.
¿Qué elementos de esa agenda a usted le parecen sí necesarias y bien encaminadas? Bueno, hay algunas que vienen y que son parte de una conversación previa, yo creo que están bien encaminadas. La primera tiene que ver con la Agencia de Liquidación de Bienes, en el caso de incautación de bienes. Yo creo que es una muy buena iniciativa, es una iniciativa que había sido trabajado también y se había discutido durante la administración del presidente Boric. Teníamos una gran cantidad de proyectos de ley ahí. El gran pero que tenía ese proyecto en su momento determinado era los recursos que podía disponer. Esta es una administración que ha finalmente convencido a Hacienda para que sea así. Esa es una muy buena iniciativa y creo que además hoy día Chile tiene un sistema de persecución penal y un sistema policial que está actuando de un modo muy eficaz. De hecho, hay mucha incautación, pero tenemos problemas de cómo su disposición. Esa yo creo que está bien encaminada. La del fortalecimiento de Carabineros, la PDI, yo creo que es clave. Si ustedes me preguntan, es clave tener capacidad, no solo aumentar el número de carabineros, que es una cosa de la cual hay una conversación hace mucho tiempo, sino que fundamentalmente retener talento. Ojo con eso. Y la manera de retener es ampliar la carrera policial, que es el proyecto que presentó el presidente Boric. Esta administración ha presentado sus indicaciones. Lo voy a decir en los siguientes términos. Todos los proyectos que apunten a fortalecer instituciones en materia de gestión, en materia de seguridad, son siempre muy buenas iniciativas. Yo creo que el gobierno en eso va a contar con pleno apoyo. Abrir la discusión de la ley antibarricada de un propósito más bien político que útil desde el punto de vista de gestión. ¿Ciertista? Sí, porque en el fondo usted rememora la discusión de antibarricada, el proyecto, lo que fue el debate con el presidente Piñera en su oportunidad, pero todos los proyectos de ley que están asociados a gestión pública, a fortalecimiento institucional, como estos tres que hemos hablado, son proyectos que no solo creo que van a contar con apoyo, sino que yo creo que el gobierno los puede despachar rápidamente y creo que el ministro Arrau puede focalizar ahí sus éxitos y no el desgaste que le va a implicar la reforma constitucional. Luis Cordero, la conversación sobre seguridad, la perspectiva ciudadana avanza desde estos temas que tienen que ver con lo legislativo, que son incluso un poquito más técnicos, los operativos, ¿no es cierto?, que son los que llaman la atención y tienen un propósito también. Y luego están las decisiones judiciales. En decisiones judiciales la que ha llamado la atención en procesos judiciales es el caso Ámsterdam, que parte muy vistoso porque se asocia a una persona de la farándula, de la televisión, pero que va avanzando hacia una formalización que es muy amplia, decenas de personas. Sí. En su mirada y desde su experiencia en el ámbito de la seguridad, ¿de qué dimensión, de qué calado estamos hablando cuando hablamos de esta operación Ámsterdam? Hay varias cosas aquí nuevas, como los dispensarios de medicina, de cannabis, o cómo la cannabis medicinal se termina moviendo, y con esto termino, en una cuestión además millonaria, de gran tonelaje, digamos, respecto a las platas que se movían acá. Este es un mercado millonario. Lo segundo, que yo creo que es una investigación que está en curso, y yo creo que por lo mismo creo que hay que tener cuidado antes de emitir juicio. Yo, sin embargo, voy a hacer un comentario más global sobre los temas de incautación de drogas, y sobre lo cual yo tengo una opinión desde que, como ministro de Seguridad, mientras ejercí el cargo, que yo sé que no es una opinión popular en el fondo, pero voy a tratar de precisar. La primera, para que tengamos un orden de magnitud, la principal droga que se incauta en Chile es marihuana. Estamos hablando de cerca del 80% de la droga que se incauta en el país es marihuana. Los casos de cocaína que se incautan son menores, y las incautaciones de droga que están vinculadas a esa droga en particular, la preocupación para Chile tiene que ver con sus estructuras logísticas para que puedan ser enviadas al extranjero. En el caso de drogas sintéticas ha ido aumentando, pero en términos de proporción y volumen sigue siendo marihuana. Lo segundo es que la marihuana que está llegando al país, la marihuana que se incauta ya no es nacional, sino que principalmente viene del extranjero, esencialmente porque las que provienen del extranjero vienen con un THC mucho más alto, ¿no? Para que tengamos un orden de magnitud, que sea 2,5, 3. Las que vienen desde afuera pueden llegar a 12, 15. Y lo tercero, y vuelvo a reafirmar mi opinión, yo creo que en Chile tenemos demasiado normalizado el consumo de marihuana. Entonces, lo que pasa con esto es que esto da origen por volumen, a un mercado ilícito que está en torno a la marihuana, que es muy grande, que es muy rentable. Y además en el caso de la marihuana en particular... Desde temprano, además. Sí, y además el mercado de la marihuana, además, a diferencia de lo que puede pasar con otras drogas, son masivos y además de consumo
local. O sea, usted no está ocupando las estructuras logísticas para trasladarlas a terceros. Esta es una investigación que está en curso, pero en un contexto un poco más global. Y además tenemos su uso medicinal. Yo creo que esta es una investigación que va a tener consecuencias en un tema que fue muy debatido en su oportunidad. Y que, por cierto, si ustedes ven los argumentos de la defensa, está planteado desde el punto de vista de los pacientes. Entonces, las dimensiones yo creo que son imposibles de predecir. Mi impresión es que en el caso de esta investigación es una investigación que va a seguir ampliando su cobertura, pero se da en un contexto donde, yo vuelvo a insistir, el mercado de la marihuana y sus sucedáneos, la marihuana líquida y una serie de otras cosas, creo que en nuestro país está excesivamente normalizado, y eso produce espacios de tolerancia para mercados ilícitos que nosotros, cuando hablamos de narcotráfico, pareciera que solo estamos hablando de cocaína, Blin y Caribe, en el fondo, ¿no? Y cuando tenemos un problema de estas magnitudes metidos dentro de las comunas nacionales. Muy cortito, quizás entonces no hay nada de qué sorprenderse con la magnitud de la operación. Yo creo que esta es una investigación que tiene tiempo, pero sobre todo hay que mirarlo desde el punto de vista de la estructura y especialmente de los flujos de recursos. Yo creo que en eso hay que mantener su observación. Yo sé que algunos personajes que están ahí pueden ser atractivos desde el punto de vista comunicacional, pero yo no perdería la perspectiva de lo que significa en su dimensión un poco más global. Abogado, casi le digo ministro, me ha pasado varias veces. Estaba pensando en que usted fue ministro de Seguridad y antes de Justicia. Sí. Si no lamentó la última semana no haber llevado a cabo un plan como el Cancerbero y haber terminado ustedes en el gobierno anterior trasladando a los ya más de 1.300 reos que han sido llevados a La Laguna y en Talca, siendo una cárcel que inauguraron ustedes hace más de un año. Sí, lo que pasa es que, mire, yo creo que los temas de seguridad, bueno, los temas que a mí me ha tocado desempeñarme, el mandato siempre fue del presidente, fue hacer la función en términos institucionales y como política de Estado. Uno de los temas en ese sentido tiene que ver con lo dificultoso que está asociado a la construcción y disponibilidad de centros penitenciarios. Pero esa cárcel estaba lista, inaugurada. Sí, no solo eso, sino que además durante la administración del presidente Boric nosotros lo que hicimos, que ya voy a ir al detalle, porque en el fondo le da la conclusión. Este gobierno ejecutó el plan de traslado que ya venía siendo aprobado de antes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El esfuerzo de la cárcel de La Laguna es de 3 administraciones, de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, del presidente Boric. Durante la administración del presidente Boric se pudo licitar en el sistema concesionado su operación. Se habilitó, se hicieron los primeros traslados, porque para que opere dadas las magnitudes del penal y sus características, necesitaba con un grupo específico su marcha blanca. Y luego Gendarmería tenía preparado su plan de traslado progresivo, que el que estaba ejecutándose es en el fondo. Y yo creo que lo que hizo esta administración es que aprovechó la oportunidad de poder de transmitir en vivo, lo que yo creo que tiene otra serie de riesgos, eso. Pero la figura de la ampliación de máxima seguridad, el establecimiento de uniformes en los centros penitenciarios, son iniciativas que vienen de la administración del presidente Boric. Y en esto, los temas de seguridad o los temas penitenciarios, en esto está en juego una política del Estado de Chile. Yo creo que el gobierno aprovechó su oportunidad, pero sí los esfuerzos de las administraciones anteriores, incluyendo la programación de traslado que tenía desarrollado Gendarmería, una iniciativa de esas características no se podía hacer. Y lo otro, escuché un comentario por ahí, o alguien me comentó diciéndome que cómo el gobierno del presidente Boric no había hecho ese traslado antes. Bueno, porque la programación de traslados, de hecho esta administración todavía está en la programación de traslados, tiene que hacerse de modo progresivo por la operación, en segundo lugar por la segmentación del lugar, porque este es un penal muy estratégico en ese sentido, y lo tercero, por la dotación de personal de Gendarmería. Opinar desde el living de la casa, por la mañana café o la tarde ron, como usted quiera, es relativamente simple y ya está bien, pero desde el punto de vista de gestión pública se requieren algunas medidas. Y esta administración no hubiera podido hacerlo si los esfuerzos de las administraciones anteriores, y yo me quedo con ese tipo de cosas. Eso yo creo que da continuidad al Estado de Chile más que otra cosa. El abogado Luis Cordero, exministro de Seguridad, exministro de Justicia, esta mañana aquí en Cooperativa. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, abogado. Estén muy bien. Gracias por venir.
Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Suben los combustibles, las gasolinas hasta 35 pesos por litro, el diésel casi 100. Emergencia en la zona norte del país registra 810 damnificados, más de 1.300 viviendas dañadas. El presidente estuvo en la zona, apunta a la erradicación de los campamentos, por ejemplo, en las quebradas de Tocopilla. Escuchamos testimonios allá en el norte. Fue súper impactante lo que se vivió, porque nosotros estábamos en la falda del cerro, de hecho estamos en la principal. Nosotros nos quedamos en el balcón, yo sentía un ruido muy fuerte, pero después cuando yo salí a la calle y miré el cerro, justo se vio cuando reventó y empezó a caer el barro, y ahí ya el ruido fue estremecedor. Fue muy complicado. Nosotros no tuvimos el tiempo de arrancar. Cancelada la alerta roja en Iquique y Huara, al menos 70 vehículos fueron arrastrados por el barro en la Sofri. La reforma constitucional de seguridad genera harto ruido, hay críticas desde los Nacional Libertarios, pasando por Chile Vamos. El abogado y exministro Luis Cordero la calificó como técnicamente deficiente e institucionalmente peligrosa. Un proyecto inútil, deficiente, muy deficiente técnicamente. Yo de verdad estoy muy sorprendido desde el punto de vista técnico, simplemente desde el punto de vista de derecho público, y tercero, institucionalmente muy peligroso. La ley de seguridad municipal entró en vigencia el 12 de agosto y resulta que es una ley ampliamente demandada, y hasta ahora como que nadie se detiene en lo que está significando esa articulación entre municipios y policías, por ejemplo. Si el gobierno presentó una reforma constitucional bajo la idea contingente, es decir, bajo excesos para luego negociar en el Congreso, este sería un ejemplo donde los excesos pueden terminar liquidando el propio propósito. Y yo creo que en momentos de agitación, la moderación siempre es una buena consejera. Y en el fútbol, Alexis debutó en el Montreal en tanda de penales. Coquimbo se despidió de Copa Libertadores. Definitivo, el superclásico se juega sin hinchada visitante. 8 grados en Santiago, vamos a estar con 20 grados en la tarde, 21. Se esperan aquí en la capital. Y empieza a aparecer el sol entre las nubes. Sí, entre la niebla. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.